Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de grabar este tema. Vamos a continuar con la historia de Jacob. Vimos en el tema anterior la experiencia que tuvo Jacob al luchar con Dios y la bendición que tuvo cuando le pidió a Dios que le diera su bendición. Jacob había quedado cojo de aquella experiencia que tuvo. Pero no creo que solamente haya sido que había quedado cojo, sino porque cuando una persona tiene un encuentro con Dios, algo se refleja en su semblante. Y así ha sucedido en el relato bíblico con hombres que estuvieron con Dios algún tiempo. Cuando Moisés subió al monte con Dios, el rostro de Moisés resplandecía. Cuando una persona tiene una relación con Dios de fidelidad y adora a Dios y tiene experiencias que pueden tener todas las personas que buscan y se acercan a Dios, en realidad en su semblante se nota eso. Porque cuando una persona tiene comunión con Dios, eso se nota en su semblante. Algo sucedió con Jacob. En la experiencia de Jacob con Labán, la noche antes de encontrarse en Galaad con Labán, Dios le dio un sueño a Labán, preparó las condiciones para que cuando se encontrara con Jacob todo terminara en bien. Esto ya lo vimos en tema anterior. Ahora, algo sucedió con Esaú también. La Biblia, hasta donde hemos leído aquí, no dice nada, pero sí se nota un cambio en el momento en que Jacob se encuentra mm, con Esaú. Jacob pone su familia en el orden en que se quería encontrar con Esaú para protección de sus seres queridos. Jacob se pone al frente y así recibe a Esaú. Pero Saúl lo ve que está cojeando, ve algo en su semblante y la forma en que Esaú venía para encontrarse con Jacob cambió, obviamente cambió. Ahora vamos a leer las palabras de este capítulo, vamos a irlo leyendo y vamos a ir notando algunas cosas. Génesis 33, versículo 1 en adelante. Al levantar Jacob sus ojos, vio a Esaú que venía a su encuentro, que venía con sus 400 hombres. Esaú venía al encuentro de Jacob con sus 400 hombres. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas y a sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Aquí la expresión niños está bien mencionada para hablar de, de los más pequeñitos. Pero ya los niños mayores no eran tan niños, ya eran personas más grandes. Es una forma de escribir en la Biblia donde se señala que personas que inclusive pueden estar casados y tener hijos son presentados como jovencitos o como niños. Esto lo vamos a dejar aquí así sin explicación y después lo vamos a explicar cuando Benjamín entra a la tierra de Egipto. Así que allá vamos a explicar esto. Bien, y dice el versículo 3, y sigo leyendo aquí, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano.
La expresión 7 veces o el número 7 en la Biblia se utiliza en forma significativa muchas veces. Aquí voy a mencionar en la expresión 7 que es o señala algo completo o algo terminado, que la reverencia que Jacob le hace a Esaú, la señal de respeto y de sumisión que Jacob le hace a Esaú, al decir que es cierto haberlo hecho 7 veces, significa en su totalidad. Jacob recibe a Esaú reconociéndolo como su superior, reconociéndolo porque era su hermano mayor y también reconociendo que agradecía la forma en que Esaú venía, no en la forma bélica con los 400 hombres, sino con el cambio que allí ya se estaba efectuando. Dice la Biblia aquí y señala el cambio en Esaú, pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó y lloraron. Así hicieron la reconciliación y de esta manera Dios también protegió una vez más a Jacob y a su familia. Jacob llegó ojeando, Jacob llegó con lo que había sucedido en su encuentro con Dios, eso se reflejaba en él, y todas estas cosas influyeron y Dios también influyó de alguna manera en Esaú para que mirara a Jacob de una forma distinta y allí ellos hicieron las paces. Y viene en el relato bíblico ahora algo que queremos también compartir. Dice, entonces llegaron las siervas y sus niños y se inclinaron. Llegó Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegaron José y Raquel y también se inclinaron. De esta manera, Esaú podía ver que Jacob no solamente se presentaba humildemente delante de él, sino que la familia de Jacob también le había enseñado a Jacob a que los recibieran a él como a un superior y que ellos se inclinaban, los respetaban, los reconocían como alguien a quien amaban, a quien quería seguir, con el cual querían tener paz. Todo esto también influyó en Esaú. Y entonces dice el versículo 8, y Esaú preguntó, ¿qué te propones con todas esas cuadrillas que encontré? Él, o sea, Jacob, respondió, hallar gracia en los ojos de mi Señor. Aquí significa hallar gracia, o sea, buena voluntad, hallar favor, hallar perdón, hallar reconciliación, porque Jacob hacía todas esas cosas también para hallar protección del peligro que significaba Esaú, que podía costarle la vida a él y a todo lo que él tenía. Y aquí voy a usar la palabra apaciguar tu enojo. No lo dice aquí la Biblia, pero es lo que Jacob estaba buscando, apaciguar el enojo de Jacob, de Esaú, arreglar las situaciones para que ellos hubiera armonía y hubiera paz. Y entonces dice, Esaú le dijo, harto tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Pero Jacob insistió, no, halle yo gracia en tus ojos. Te ruego que aceptes mi presente, pues he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, ya que con tanto favor me has recibido.
Acepta, te ruego, mi dádiva, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió y Esaú lo recibió. No significa esto que Jacob está comparando a Esaú con Dios. Dios es Dios, Dios es supremo, a Dios se le adora y se le sigue. Pero si Jacob estaba recibiendo a Esaú con el, la palabra que puedo usar aquí yo, con el agradecimiento, con el reconocimiento, con el fervor de alguien que lo recibe a uno para bien y no para mal. Jacob se sentía agradecido y por eso insiste en que Saúl reciba de él todas las dádivas. Además, estaba enseñándole a Esaú que Dios lo había bendecido a él, sin tener necesidad él, Jacob, de ir a litigar o a buscar sus derechos de primogenitura. Jacob está haciendo todo lo humanamente posible para tener paz con su hermano. Y creo que aquí hay algo que también nosotros debemos de hacer en nuestras vidas. Debemos tratar por todos los medios de tener paz con nuestros semejantes, de tener paz con nuestra familia, aunque esa familia no siga a Dios. Dios es supremo. Dios no se le compara con nada. Pero nos enseña Dios a nosotros que en lo que dependa de nosotros debemos llevarnos en paz y estar en armonía con todas las demás personas. Y eso hizo Jacob aquí. Y esa lección también nosotros debemos aprender. De todas maneras, Esaú supo que Dios había bendecido a su hermano y que su hermano estaba compartiendo de lo que Dios le había dado algo como reconocimiento al favor, a la forma buena, armoniosa en que Saúl lo había recibido. Entonces, la atención de Esaú ahora vira de otra manera, o se señala de otra manera. Dice el versículo 12, y Esaú dijo, bien, pongámonos en marcha, yo iré delante de ti. O sea, ya Esaú, impetuoso como él era, pues ya vamos en marcha, yo voy contigo para protegerte, para cuidarte, para que nada malo te pase. Pero Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos. Ahora Jacob trata aquí a Esaú de mi señor. Ratifica que venía sumiso, que venía en paz, que no venía buscando ninguna cosa, sino poder convivir en paz con sus seres queridos. Y que él era alguien a quien Jacob amaba, porque era su hermano. Pero Jacob le dice, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Adelántese, mi señor, a tu siervo, y yo seguiré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que alcance a mi señor en Seir. Y aquí hay algo también que debemos nosotros tratar de imitar, porque en la vida Dios nos da una familia, Dios nos da una relación de amistad con muchas personas y de hermandad. Y siempre debemos ser pacientes, tratar de ir no al paso nuestro, sino al paso de los demás. Significa tener en cuenta las necesidades de los demás y tratar de ser un elemento positivo y ayude no solamente a las buenas relaciones con las demás personas, sino también con el cuidado de ir en la vida al paso, a la medida, de la manera en que cada cual de los que se relacionan con nosotros tienen.
Cuando son niños hay que llevarlos de una manera. Cuando son mayores hay que llevarlos de otra manera. A nuestro cónyuge, a nuestra pareja de la vida, también hay que llevarla con respeto, con dignidad, pero siempre en una forma que sea edificante. Entonces Esaú dijo, dejaré contigo la gente que dejaré contigo de la gente que viene conmigo. O sea, para protegerse. Pero Jacob le dice, ¿para qué esto? Hallé yo gracia a los ojos de mi Señor. No necesitaba la ayuda humana porque Jacob había recibido la ayuda y la bendición de Dios. Con todo lo reconoce, le agradece, pero también le hace conocer a Jacob que Dios, que lo había protegido, seguiría protegiéndolo y no necesitaba la ayuda humana, necesitaba la ayuda divina, pero agradecía la ayuda humana que se le brindaba. Pero le hizo de alguna manera reconocer a Esaú que Dios lo protegería y lo llevaría en paz hasta donde él estaba. Dice, así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó casa para sí y cabañas para su ganado. Por eso ese lugar se llamó Sucot, o sea, allí hizo Jacob cabañas, lugares donde eres estar. Y en ese lugar Jacob compró de Siquén, llegó a Siquén, eh, y Jacob compró allí una parcela de tierra, un poco de tierra, se la compró a Amor, padre de Siquén, con 100 monedas de plata, como, como un campo donde levantó su tienda, o sea, pagó, compró un lugar donde él pudiera estar. Y allí erigió un altar y lo llamó el Dios de Israel. Allí Jacob edifica un altar y a ese altar lo llama el Dios de Israel. Dios era el Dios de Israel. Israel, Jacob, reconocía a Dios como su Dios y allí dejó en ese altar un testimonio de que Dios es Dios y que él era seguidor de Dios. Bien, hasta aquí llegamos con este tema, pero ahora voy a cumplir con lo que dije en el tema anterior, que en este tema iba a compartir dos aspectos en mi vida donde vi la mano de Dios actuando para protegerme. El primer, el primero que voy a señalar es en una ocasión en que Dios me salvó la vida. Trataré de ser breve para no extender el tema. Yo atendía el distrito de Tacotaco y tenía la iglesia de Candelaria con Facundo Pérez Gurría, el pastor Pérez Gurría, que estaba allí, formaba parte del distrito que yo dirigía, y en los palacios estaba el pastor Héctor de Almas. Cuando llegué en una ocasión a la casa del pastor eh, Pérez Gurría, me dijo que tenía que ir a la iglesia de las Minas a algo que tenía que llevar imperiosamente ese día a aquella iglesia, a la casa del anciano, que se llamaba Norberto Vera. Me invitó a ir y salimos para allá. Al pasar ese río, hay que pasar un río, cuando uno se en Candelaria, para ir a la iglesia de las Minas, hay que pasar un río. Pero ese río se puede pasar por 5 lugares distintos. O sea que hay 5 caminos, 5 formas en que uno pasa ese río eh, para ir o para salir de ese lugar. Llegamos a casa de el hermano que Vera. Él no estaba en su casa,
Le dejamos allí, o le dejó Facundo lo que llevaba para ellos, pero cuando estábamos en esto comenzó un aguacero inmenso, un temporal. Cuando uno está en las montañas, los ríos son pequeñitos. El agua, cuando uno la pasa, le llega a la suela de los zapatos. Pero en las montañas, cuando hay mucha agua que nace en la cabecera del río, donde está, esas corrientes pequeñitas se vuelven cañones de agua con una fuerza tremenda. Y después de ese aguacero, ni las personas que están allí pasan el río por peligro de que mueran en el río. En el lecho de ese río hay poca agua, pero muchas piedras, muchas rocas. Cuando el aguacero terminó, dice Facundo, yo tengo que irme, no puedo esperar porque tengo compromiso en Candelaria, tengo que pasar. La señora dijo, no pasen, es peligroso, les puede costar la vida. Dijo, no, tengo que pasar. Entonces, pues Facundo regresaba y yo no le iba a dar solo, pues yo salí junto con él. Cuando llegamos al río, que al pasarlo la suela nos daba, o el agua nos daba por la suela, no sobrepasaba la suela del zapato, ahora el agua nos daba por la cintura. Era un estruendo tremendo, aquello hacía un ruido, aquella corriente por el cañón estrecho del río. Era impactante. Pero ocurría, Facundo conocía el lugar mucho mejor que yo, porque él ahí llevaba tiempo y lo había pasado muchas veces. Cuando llegamos a la orilla había que pasar, él fue y buscó un palo que le sirviera de bastón, que le sirviera de apoyo. Y por el conocimiento de él del río, pues pasó por un lugar. Me dijo, búscate un palo. Yo dije, no, a mí no me hace falta. Yo tenía las piernas muy fuertes, yo era una persona bien fuerte. Y pensé que yo podía enfrentar ese río sin ninguna ayuda de bastón ni nada de eso. Tampoco hice caso a seguir por el mismo lugar donde Facundo había ido, sino que yo mismo busqué un lugar, sin experiencia busqué un lugar. Facundo enseguida pasó al lado allá. El lugar era estrecho, no era un trecho largo lo que había que pasar, no sé cuánto era, 4 metros, 5, no sé, pero era muy fuerte. Y las piedras eran rocas que están a la orilla del río, no se podía nadar, y si el agua me llevaba, me iba dando de piedra en piedra, me hubiera costado la vida. Comencé a avanzar, yo no levantaba los pies, lo que los iba deslizando, y así iba avanzando. Pero cuando estaba en el medio de ese torrente de agua, las piedras, las rocas que estaban delante de mí, estaban resbalosas en el fondo. Y movía el pie para un lado, para el otro y para el otro, y por todas partes estaba resbalosa. Si movía el pie, no tenía dónde afincarme. Me hubiera llevado el agua. Entonces me vi de pronto en un lugar que yo no podía avanzar, no podía caminar de espalda porque era mucha la fuerza y no hay forma para apoyarse. Y como estaba todo resbaloso, no podía cambiarme ni a la derecha ni cambiarme a la izquierda. Y tampoco que podía quedarme en el medio. Me vi en esta situación. No podía avanzar, no podía retroceder, no podía ir ni a la derecha ni a la izquierda y ni podía quedarme en el medio. Yo pensé, miré la corriente aquella impetuosa, la fuerza del agua, miré las rocas, dije, bueno, llegó el día final de mi vida. A menos que Dios haga un milagro, llegó el día final de mi vida. Estando en esa situación, apareció el hermano Vera montado en su caballo, porque el hermano Vera había llegado a su casa, la esposa le había dicho que habíamos estado allí, que habíamos regresado y él dijo, van, pueden morirse en el río, voy para allá. Y salió, pero habían 5 lugares por donde ir. ¿Cómo él escogió el lugar donde yo estaba?
Llegó con su caballo y con caballo y todo, y un hombre que conocía bien el lugar, por poco la corriente se lo lleva. Pasó al otro lado. Facundo estaba tratando de ver de qué manera me ayudaba a salir, pero no encontraba la manera. Vera pasó al otro lado con el machete, cortó un gajo de un palo, extendió el palo ese, me lo dio yo, lo pude agarrar y entonces él me iba dando y yo tenía ya de qué agarrarme para... Dios guió a ese hombre a ese lugar en ese momento, si no, yo hubiera muerto. Y siempre he reconocido en mi vida que allí Dios me salvó la vida. Dios tuvo encuentro conmigo y me dio la vida y siempre lo he tenido presente y lo he agradecido a Dios. La otra experiencia fue distinta, era pastor de las Tunas y allí sucedió una cosa en una ocasión, una lección de la voz de la esperanza se le quedó a un joven de la iglesia que estaba estudiando el curso de esa lección de la voz de la esperanza y se le quedó olvidada en la escuela. Una señora que limpiaba la escuela encontró esa, ese documento, porque es un documento religioso, una lección religiosa, una lección de la voz de la esperanza, y se la dio a la directora de la escuela. La directora de la escuela se la llevó al hombre que está al frente del registro de asociaciones de asuntos religiosos en las tunas. O sea, el individuo de seguridad del Estado que tiene que ver con la atención de las iglesias. Ese hombre llegó a mi casa, eh, unos días después llegó a mi casa con esa lección en la mano y me dijo que por eso que había encontrado, por ese papel de la iglesia que había encontrado en la escuela, podía acusarme y tenía las pruebas que estaba usando a los jóvenes para diversionismo ideológico. Ese es el término que empleaban, diversionismo ideológico, o sea, actuar en la mente de los jóvenes para convertir a otras personas, supuestamente revolucionarios como fuera, para que fueran religiosos. Y eso era una pena que equivalía a 25 años de cárcel. En esa entrevista tuve casi 3 horas tratando de convencerme ese hombre que yo me convirtiera en un espía del gobierno dentro de la iglesia. En el lenguaje cubano significa chivato. En otros lenguajes tiene otro significado, pero es el mismo, un traidor de la iglesia. Y tenía que escoger entre 25 años de cárcel o ser un espía dentro de la iglesia. Y yo le dije que yo nunca iba a ser un espía y que yo arrostraba lo que fuera, pero que yo no iba a hacer eso. Y me negué. En vez de ir directamente él por las autoridades en las tunas a acusarme para llevarme a la cárcel, lo que hizo fue llevar una denuncia de las tunas a seguridad del Estado Nacional, o sea, lo llevó a La Habana y llevó mi caso a seguridad del Estado Nacional para que seguridad del Estado Nacional fuera la que me prendiera. En ese tiempo, en Cuba había una ley que se llamaba Ley de la Peligrosidad, no sé si todavía funciona, por mucho tiempo funcionaba. Es que si alguien era sospechoso de tener alguna cuestión contra el gobierno, era sospechoso de algo y alguien lo acusaba, el gobierno tenía derecho de encerrar a esa persona 4 años en la cárcel, aun cuando no hubiera prueba. Ya la ley decía 4 años en la cárcel y después lo que viniera. Pero bueno, el hombre llevó el caso mío a la seguridad del Estado Nacional. Seguridad del Estado Nacional, en vez de seguir el conducto que hubiera seguido con las autoridades de las tunas, lo que hizo fue hacer una investigación de mí
en la cuadra donde yo vivía. Mandaron a alguien de La Habana porque en la cuadra donde yo vivía vivían dirigentes políticos, dirigentes comunistas de la ciudad de Las Tunas. Y esas personas yo me llevaba bien con ellos. No voy a contar cómo, te sorprendería mucho esto, pero yo me llevaba bien con ellos. Entonces ellos me llamaron y me dijeron, mira, ten cuidado porque llegó de la Seguridad Nacional, llegó esto sobre ti, esto así, así, así. Y nosotros les dijimos que no, que eso no era verdad, que tú no eres una persona que haces eso, pero de todas formas ten cuidado porque la acusación es grave. Seguridad del Estado Nacional habló con el dirigente de la iglesia en Cuba y le dijo que me sacara de allí para que no hubiera peligro. No sigo contando de la historia y todo, pero de esto me libró Dios. Me libró de una condena de 25 años de cárcel, pero yo me mantuve fiel a Dios, me mantuve fiel a la iglesia. Y esto me ha servido a mí en la vida para reconocer que no hay necesidad de darle la espalda a Dios o pensar que Dios se olvida de nosotros. Dios permitió que la prueba me llegara hasta donde me llegó. Estoy contando por arribita nada más. Pasé momentos angustiosos, pero Dios me protegió. Así Dios siempre cuida a sus hijos. Y esto es lo que quería compartir, estas dos experiencias. Dios no solamente nos cuida la vida, sino también Dios nos cuida nuestra integridad, nuestra libertad. Cuando nosotros seguimos a Dios, no solamente lo seguimos por la seguridad de la vida eterna que Dios nos va a dar, no solamente lo seguimos por la salvación que Cristo nos da, sino porque seguir a Dios es sabiduría. Seguir a Dios es tener paz aunque estemos en angustia, porque Dios es nuestro amparo, nuestra ayuda, es nuestra protección. Bueno, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Si te parece que el tema es de bien, compártelo con otros para que sean beneficiados. Continuaremos nuestra historia de Jacob en el próximo tema.